Bienvenido a un nuevo programa de Agenda Abierta. Estamos haciendo televisión en tiempos de pandemia. Pasaron los días en que el gobierno hablaba de nueva normalidad, retorno seguro, e incluso se veía ciertas imágenes como triunfalistas del presidente Piñera mostrándose que era mejor que otros países. Hoy día ya la realidad nos está golpeando brutalmente. Esta semana superamos los 30.000 infectados y es probable, ojalá que no, pero es probable, que comencemos a ver imágenes que las que nosotros hace 30 días atrás veíamos en Europa, en España, Italia, Francia, hospitales colapsados, personal de salud muy estresado y efectivamente con imágenes muy dramáticas. Los tiempos han cambiado de manera muy brutal en nuestro país. Pero para hablar de la pandemia, para hablar de política, pero por sobre todo para hablar de la región de los lagos, queremos conversar hoy día con tres invitados. En primer lugar, queremos saludar al profesor de la Universidad Austral de Chile, José de Puerto Montt, director de la Escuela de Administración Pública, Pedro Díaz. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están todos? Hola. ¿Te sorprendió estas cifras que nos están golpeando tan brutalmente en el país, Pedro? La verdad es que no. Me sorprendió que hace una semana tuviéramos tan pocos números. Me sorprendía la baja cantidad de infectados que se declaraban. Mira, hay un debate. Esta semana la presidenta del Colegio Médico, Pedro, hizo un punto de prensa muy fuerte en La Moneda y de alguna manera planteando que el Ministerio de Salud, MinSal, estaría ocultando información, datos. ¿Crees tú que puede haber alguna manipulación de los datos? ¿Puede haber algún ocultamiento de datos, de cifras? ¿Qué sentido tendría? ¿Qué piensas tú al respecto, Pedro Díaz? Lo hay porque cuando se ha pedido información a través de transparencia, cuando se le ha pedido la información en forma directa al ministerio respecto, primero, en una primera parte, cuando se pedía cuántos test se están haciendo, que entregara, por ejemplo, la georreferenciación, no la identificación de las personas, sino la georreferenciación para poder hacer la trazabilidad, siempre se negaron a hacerlo. Por lo tanto, desde el comienzo hay evidencias que mostraban la poca transparencia en la entrega de los datos. Bueno, sobre eso también tendremos que hablar. Queremos presentar y saludar a Rodrigo Wainwright, abogado, fue concejal, fue Ceremi de Vivienda. ¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido a Agenda Abierta aquí en Vértice TV. Hola, Hardy, un gusto saludarte, también saludar a Pedro Díaz, a Manuel, un gusto estar nuevamente en el programa para conversar sin duda temas importantes para nuestra comuna y nuestra región. Rodrigo, mira, esta pandemia, así como la crisis de octubre, nos encuentra como país con instituciones débiles, con falta de confianza brutal hacia los políticos, los parlamentarios, hacia la iglesia, hacia el empresariado, hacia el gobierno, en fin. Y cuesta muchísimo más construir confianza con instituciones más débiles. Y te pregunto porque tú fuiste electo concejal con una buena votación y renunciaste para ser Ceremi. Después fuiste Ceremi y todo el mundo planteaba que hacías al parecer una buena gestión, renunciaste para ser candidato a gobernador. ¿No crees que esas conductas políticas también pueden dañar la confianza pública en nuestros liderazgos, en nuestras autoridades? Cuando se habla especialmente de nuevas formas de hacer política, al final también es un poco lo mismo. Bueno, yo creo que esto ya lo hemos conversado en varias oportunidades. Yo soy un político y pertenezco a un partido político, y por eso cuando yo fui electo concejal hubo una propuesta por parte del gobierno para asumir la Seremía de Vivienda y Urbanismo de la región de los lagos, de la cual no me arrepiento, porque eso significó en primer lugar sacar un tremendo proyecto para la comuna de Puerto Montt como es el Parque Costanera, que era algo tan anhelado y querido por todos los puertomontinos, y que ahora ya en junio y julio se va a poner la primera piedra. Si yo no hubiese renunciado a mi calidad de concejal, ese proyecto jamás hubiese salido a la luz pública. Es un proyecto que yo lo inicié siendo presidente de la Comisión de Infraestructura y concejal de Puerto Montt, y por lo tanto son pasos que uno tiene que ir tomando en la vida y decisiones de las cuales por lo tanto no me arrepiento y no me arrepentió nunca. Pero mira, es que ¿te arrepientes de haber renunciado a ser Seremi de Vivienda en pleno estallido social para ser candidato a gobernador y una candidatura a gobernación gobernador que hoy día está postergada por de pronto hasta abril del próximo año?
Nosotros vivimos un Estado de Derecho, Hardy, y ese Estado de Derecho hay que respetarlo, y en ese momento, para poder ser candidato a gobernador, la ley me exigía renunciar como día máximo el 24 de octubre, y por lo tanto tuve que tomar esa decisión, que por lo tanto tampoco fue una decisión aislada, personal, sino que también fue una decisión en conjunto con mi partido, esto es con Alejandro Santana, que es presidente regional, con mi presidente nacional, Mario Desbordes, y también con el gobierno. Pero si tú pudieras volver el tiempo atrás, cosa que nadie ha podido hacerlo hasta el minuto, ¿habrías tomado si hubiese sabido que venía esta crisis social, esta pandemia, habrías tenido una actitud, habrías tomado una decisión distinta? A ver, sí, hay que separarlo en dos partes. Primero, si yo hubiese sabido que venía esta crisis social y que se iban a postergar también las elecciones y por lo tanto iba a tener un plazo para seguir como seremi, no hubiese renunciado. Pero si es por el servicio público, no pasa por ahí. Yo hoy en día no tengo ningún cargo político, no soy tampoco servidor tampoco público, no recibo ninguna remuneración y sigo ayudando desde mi bolsillo a la comunidad. Hoy en día compramos más de 100 cajas de alimentos y estamos repartiendo por diferentes partes de la ciudad, hemos estado sanitizando las calles, no se requiere estar en el gobierno, Hardy, ni tampoco tener un cargo público para ayudar. Está bien, queremos saludar finalmente a Manuel Ballestero, él está en Castro, él fue consejero regional por mucho tiempo, fue dirigente del Partido Socialista, entiendo que sigue militando en el Partido Socialista, él es administrador público. Don Manuel Ballestero, bienvenido a Agenda Abierta, ¿cómo está usted? Hola Hardy, saludar también a Pedro, saludar también a Rodrigo y muchas gracias por invitar a un chilote porque estaba un poco olvidado por acá. A propósito, antes de meternos en política, esta semana nos enteramos que hubo un episodio de un brote, hubo cerca de 15 infectados, aunque está en la última cifra, estos días ido bajando. ¿Cómo está la situación en Chiloé, Manuel Ballestero, desde el punto de vista de esta pandemia que estamos viviendo todos los chilenos? Es muy preocupante, Hardy, lamentablemente en Ancud hoy día llegamos a 59 casos, 68 casos en la provincia de Chiloé. Ancud, imagínate, es la segunda comuna de contagiados después de Osorno, así que es preocupante también que las autoridades ojalá tomen medidas urgentes. Yo creo que se viene algo peor en Ancud, ojalá se decrete una cuarentena como está pidiendo todo Chiloé, incluso la unión de todos los alcaldes, el alcalde y toda la comuna y los habitantes de la comuna, así que ojalá que se dé. A propósito de eso, ustedes, los chilotes, fueron los primeros que incluso de manera ciudadana instalaron barreras sanitarias en Pargua, en el canal de Chacao, en fin, distintas partes de la isla. ¿Cómo crees tú que ha actuado la autoridad regional? ¿Ha tenido sentido de urgencia? ¿Ha tenido sentido de oportunidad? ¿Tiempo y oportunidad? ¿Cómo crees que ha actuado? Mira, yo creo que hay que separarlo en dos etapas o dos partes. Yo creo que a nivel nacional no se ha actuado bien. Bien decías tú al comienzo que el ministro Mañalich ha tenido bien poca credibilidad, que la ha perdido mucho en los últimos días, con una serie de episodios lamentables, con un cambio de discurso brutal. Pero acá en la región yo creo que se ha tomado la pandemia bien. Hay pocos casos, yo creo, en porcentaje a nivel nacional acá en la región. Se han tomado buenas medidas, como el caso de Osorno, donde logró parar los contagios de extrema con la cuarentena que hubo. Pero sin embargo, lo que conversábamos la otra vez, Hardy, que estamos en un estado centralista, que no se puede tomar ninguna decisión si no se pide permiso a Santiago. Muchas veces la gente de Santiago, en un escritorio, ni siquiera conoce la región o la provincia de Chiloé. El caso de lo que está pasando en Ancud, o muchas medidas que han pedido los alcaldes, lamentablemente no se les da, porque lamentablemente todas las medidas se toman en Santiago. Efectivamente, el centralismo es muy brutal en este país. Por la misma razón, Pedro Díaz, quería preguntarte, mira, en crisis como esta... Pero Hardy, ¿te pido un favor? Sí, por favor. Un favor. Lo que pasa es que no puedo dejar pasar lo que dijo Rodrigo, no sé si se puede discrepar con Rodrigo. Sí, por favor, ya. Lo que pasa es que yo vi el tema de Rodrigo yo creo que es un excelente profesional, todos se conocen a nivel regional, pero yo no comparto con él que si uno elegido popularmente concejal, después salte a una seremía, después quiera saltar una gobernador regional, después ahora parece que quiere renunciar de candidato a gobernador regional, quiere ser alcalde de Puerto Montt, diputado. Entonces tampoco me parece, cuando la gente vota por uno, es por la confianza que le tienen a uno y lógico que a todo el servicio público, pero ese vaivén de la política también le hace bastante mal. Ahora, no sé qué opinas tú, Rodrigo, sí. Pedro, sobre lo que se está hablando, si esto afecta o no la confianza en la clase política y si esto es a propósito de la situación de Rodrigo. Rodrigo, Pedro. Sí, yo creo que la confianza política está afectada por otros factores, por aquellos que viven permanentemente del Estado, por aquellos que permanentemente sacan su sueldo trabajando, ¿cierto?, para órganos públicos. Yo
digo de mis cosas, de las cosas que he formado durante mi carrera profesional, de los emprendimientos también que he formado. Yo no necesito los recursos, en este caso, del Estado. Y en ese sentido, como ya lo dije, y lo he repetido 1.000.000 de veces, cuando fui concejal, posteriormente, la motivación que yo quería en ese momento era poder mejorar Puerto Montt, construir mejor y más infraestructura para Puerto Montt, y lamentablemente solamente siendo un concejal no se puede. Asumir la Seremía de Vivienda y Urbanismo y llegué adelante tremendos proyectos que hoy en día van a ver la luz y se van a empezar a construir, como es el Parque Metropolitano, como es el Parque Costanera. Son proyectos que lo inicié yo, eso no pueden decir, se sabe que es una política de continuidad. Esos proyectos no existían. Así que yo estoy muy contento, lo veo además en redes sociales, como la gente permanentemente está agradeciendo y agradeciendo también el trabajo realizado. Y creo que no es necesario estar en un órgano público o en una municipalidad o una gobernación para poder ayudar a la gente. Todos podemos todos los días ayudar a la gente y eso es lo que uno busca. Yo, después de mi trabajo, a las 5 de la tarde, me estoy reuniendo con un grupo de amigos y estamos repartiendo cajas de alimentos por diferentes partes de Puerto Montt, porque hay gente que lo está pasando mal, porque hay gente que no tiene recursos, porque hay gente que tiene hambre. Entonces la invitación, digamos, es a esa, ¿no? No se requiere tener un cargo político para poder ayudar y para poder aportar. Yo, si bien en un momento renuncié a la calidad de Seremía de Vivienda y Urbanismo para optar un cargo político, hoy en día no es una prioridad. Yo soy un abogado de profesión y un emprendedor de vocación, y como muchos puertomontinos y muchas personas de la región también lo estoy pasando mal. Yo doy y genero empleo entre 200 a 300 personas de manera directa e indirecta, y estamos en momentos complicados, y por lo tanto estoy concentrado en poder sacar adelante estos emprendimientos, pero también ayudando a los ciudadanos, ayudando a la familia, con un grupo de amigos de alguna forma. No sé si Pedro va a contestar, pero me gustaría contestar. No sé si era... Manuel, solamente dos alcances que son uno de carácter normativo y otro desde el punto de vista de la sociología política. Ambos coinciden en este caso, pero refrendan lo que está diciendo Rodrigo. Desde el punto de vista normativo, el Estado de Derecho establece y le da la oportunidad a cualquier persona electa popularmente para poder optar a distintos cargos si es que renuncia en un tiempo determinado o si es que es llamado por la autoridad, por el Ejecutivo para adoptar un cargo de exclusiva confianza. Eso, lo que pasó con el caso Rodrigo, está completamente normado y se hizo en forma regular, por lo tanto es parte del Estado de Derecho. Ahora, desde la sociología política, cuando una persona opta por un candidato para que lo represente, es porque está tomando la confianza en él. Y si esa persona, a partir de sus competencias, estima que en el cargo que está limitado y puede hacerlo mejor en un cargo donde tiene mejor visibilización, el votante lo agradece finalmente. Y el ejemplo que está planteando Rodrigo me parece muy válido. Como concejal, las competencias y atribuciones que él tiene son limitadas. Como Seremi, como un actor con llegada directa desde el Ejecutivo, puede tomar acciones. Y la construcción del parque, la inauguración del parque es un ejemplo dado. Por lo tanto, se cumple el Estado de Derecho, y de la sociología política no considero que un votante considere que está traicionando la confianza que originalmente le dio, si finalmente como actor político de exclusiva confianza genera acciones que son más evidentes o más rápidas respecto a la que pudo haber generado como concejal. Está bien, pero en este caso yo no veo el problema. Distinto es cuando otros candidatos han renunciado y no han hecho la pega. Yo criticaría a Rodrigo si es que finalmente hubiese renunciado y no hubiese hecho una pega evidente, ¿vale? No sé, Hardy, ¿se puede? Sí, pero antes de eso, mire, yo quiero hacer un punto. Yo no, cuando habla con tanta propiedad, Rodrigo, de que el parque metropolitano sería acción de él, yo creo que esto no es nepotismo, no estamos en la época de República Dominicana con Trujillo, que todo lleva el nombre, digamos, de lo que hacía alguna autoridad. O sea, yo quisiera poner un poquito la pelota en el piso. Yo entiendo que todas las acciones son un poquito más colegiadas, son producto de iniciativas de gobierno. No sé, yo ahí quisiera poner un poco, porque de repente suena demasiado personalismo, por favor. Yo le tengo harto aprecio a todos los que están presentes, pero quería marcar un punto, porque de lo contrario sonaría, digamos, que cada autoridad lleva, al final las obras van a llevar el nombre de ellas. Pedro. No, pero nadie está diciendo eso, Hardy. Yo creo que lo que estoy diciendo es que se sacaron adelante proyectos que no existían, que efectivamente se trabajó a través de
un grupo interdisciplinario de profesionales, donde hayan arquitectos, donde hayan periodistas, donde hayan abogados, donde hayan pasajistas, pero yo creo que lo que nos falta fue sacar adelante proyectos. Yo te preguntaría a ti, cuando fuiste intendente o gobernador de Valparaíso, ¿qué proyectos sacaste? Pero yo creo que lo importante es que cuando una persona es autoridad, saque adelante los proyectos. Eso es lo importante. Yo creo que le importa bien poco a los televidentes lo que hice yo hace 30 y tantos años atrás. Pedro Díaz, Manuel Ballester, tú ibas a plantear algo. Sí, primero que nada, yo pienso que todos los que estamos acá, yo respeto a Rodrigo, respeto a Pedro, pero todos no podemos pensar a sí mismos. Yo vuelvo a reiterar que si uno le eligen en un cargo, es para que termine ese cargo. Si no, yo no hubiera sido candidato a concejal. Yo fui consejero regional, presidente del Consejo Regional, presidente de 7 comisiones. Yo puedo mostrar acá en mi oficina, tengo como 80 galvanos, pero las cosas yo no las hice yo solo. Siempre participaron equipos técnicos en los municipios, participaron alcaldes. No me atrevería a decir que un proyecto lo hice solo. Segundo, si bien es cierto, uno como servidor público, yo nunca vivo el Estado, tengo emprendimiento que nunca me ha ganado un peso el Estado, pero quiero aclarar algo. Si uno ayuda, tiene que ayudar muchas veces de manera anónima. Yo quiero colocar un caso, un concejal de Chonchi, que ayer entregó 7.000 kilos de chorito, pero no salió a ninguna parte. Él no andaba con 5 o 6 periodistas, no andaba filmando Facebook en vivo, no andaba mandando a todos los medios de comunicación. Por eso tengamos cuidado, de repente hay mucha gente que ayuda, no solamente autoridades que están en el servicio público, hay empresarios, hay gente de buen corazón que está ayudando a toda esta pandemia. Yo personalmente entregué papa el otro día a mis vecinos, pero tampoco lo hice público, tampoco lo saqué en Facebook, no andaba con 5 o 6 periodistas. Pero lo estás contando, mamá, lo estás contando. ¿Ah? Lo estás contando. No, lo estoy contando porque se dio la situación. Te felicito además, porque es de eso se trata, que todos podamos ayudar dentro de nuestra televisión y nuestro... El punto es que yo no ando con video, no ando con 5 o 6 periodistas, no ando haciendo publicidad eso para llegar a un cargo. Cada uno sabe la gente lo que hace. Si Rodrigo lo hace, está bien, lo felicito, pero yo no comparto que haya renunciado a 2 cargos para seguir avanzando. Sigamos con este programa Agenda Abierta. Pedro Díaz, mira, a propósito, estamos a mediados de mayo. En otros tiempos estaríamos celebrando el 21 de mayo, nuestros niños estarían marchando en las plazas, estarían haciendo representaciones teatrales, estaríamos haciendo disertaciones, que fue Arturo Prat, y estamos en esta situación tan compleja como es la pandemia. Pero en Chile tenemos un tema más complejo, tenemos una crisis climática, tenemos conflictos sociales, tenemos problemas políticos profundos, una grave crisis económica que se nos viene, más la pandemia que estamos viviendo. ¿Será tiempo de armar un gran pacto social de tal manera que efectivamente de manera conjunta se aborde lo que viene por delante? Porque todas las cifras son demasiado malas lo que viene por delante en materia de desempleo, en materia de crecimiento. Mira, para cerrar, Pedro, cuando salió el fallo del Tribunal de la Haya, normalmente los presidentes convocaban a los ex cancilleres, estaban todos los chilenos detrás de eso. ¿Habrá piso hoy día para armar un gran pacto social en este país? Hardy, tú hiciste un excelente diagnóstico, y yo cuando tú estabas hablando estaba pensando precisamente en lo que pasó con la Haya, en donde se estableció no una política de gobierno, sino que una política de Estado, en donde todo el mundo dejó de lado los egoísmos políticos para poder centrarse en un objetivo común. Acá estamos hablando de una amenaza común, una amenaza a todos, y por lo tanto debiera haber la generosidad política para poder sentarse, conversar, no solamente para la fotografía, Hardy, sino que también para poder escuchar y adoptar posiciones de todos los lados, e incluso renunciar a las propias premisas que uno puede tener. Por ejemplo, en algunos momentos es importante respaldar al gobierno, aunque uno sepa que puede hacerlo mejor. Y en otros momentos hay que criticar al gobierno, pero eso se hace en una lógica cerrada, primero para generar las confianzas, y cuando ya el desborde es absoluto, ahí uno puede entrar a socializar. Acá pareciera ser que algunos sectores de la oposición están aprovechando todo momento para poder cuestionar desde el inicio. En lo particular, yo he cuestionado desde el inicio, en lo particular, pero desde la academia, algunas prácticas que ha tenido el ministro Mañalich. Pero creo que también es necesario hacer una mirada política en aras de poder sentarnos todos, o las personas que están participando en la toma de decisiones, y decir, bueno, esto lo vamos a adoptar este camino, y este camino va a ser el que realmente va a significar mejorar respecto a las tasas. Hoy día eso es lo que falta una mirada de Estado para poder enfrentar este problema. Hoy día hay una mirada de gobierno, y instrumentalmente algunos sectores de la oposición le están pegando, y algunos lo están apoyando para poder parecer como entidades más macro, más estatales. Yo creo que falta más generosidad a todos, incluyendo la academia.
por parte del gobierno, antes de darle la palabra a Manuel Ballesteros, Rodrigo, ¿qué debiera modificar el gobierno? Porque mira, el ministro Mañalich esta semana dice que uno de los problemas para controlar la pandemia es la falta de confianza en las autoridades. Y ¿qué debiera hacer el gobierno particularmente para ser capaz de construir un pacto social? Bueno, primero yo coincido con lo que señala Pedro. Yo creo que este momento lo que tenemos que adoptar son políticas públicas de Estado y no políticas públicas de gobierno, y eso significa el tener la capacidad de poder sentarte, conversar y converger y confluir en ideas, en este caso, para Chile. Y eso es sumamente, ha sido complejo porque hay algunas personas que quieren tener un protagonismo político, como lo que pasó con la presidenta del colegio médico, donde ahí al final del día lo que se está buscando es una plataforma para ser una posible futura candidata. Yo creo que eso le hace daño justamente a todos los chilenos. Hoy tenemos que dejar las diferencias de lado por un rato, y lo que tenemos que apuntar justamente es ver cómo salimos adelante de esta tremenda problemática y pandemia que estamos viviendo, que por lo demás nunca antes la habíamos vivido, y la cual ningún país la ha podido sortear de manera positiva a nivel mundial. Yo creo que hoy en día las decisiones no tienen que ser políticas, sino que las decisiones tienen que ser técnicas. Hay una mesa que se ha conformado justamente con diferentes actores, no solamente diferentes sectores políticos, sino que también diferentes profesionales que tienen por objeto buscar soluciones que vayan en beneficio de todos los chilenos, y ese beneficio de todos los chilenos es que haya menos contagiados, que haya menos muertos. ¿A qué te refieres, Rodrigo, con que no sean decisiones políticas si finalmente los gobiernos gestionan políticamente los países, o no? Las decisiones políticas justamente pasa por eso, pasa porque no hayan beneficios políticos. Oye, quiero marcar más las encuestas, quiero subir mi apreciación política como gobierno, o bien quiero poner a esta persona para que sea una plataforma política. A eso me refiero con decisiones políticas. Creo que hoy día tienen que haber decisiones técnicas por personas que saben. Manuel Ballesteros, a mí se me ocurre que debe ser muy difícil ser oposición en estos tiempos de pandemia. Sí. Hemos hablado en otras ocasiones, y yo he sostenido que parafraseando al presidente Lago, que a la oposición nos ha dado el ancho para hacer una... Pero ¿en qué puede aportar la oposición para trabajar de manera conjunta este justo equilibrio entre criticar pero apoyar, pero finalmente estar detrás de una... Porque finalmente a este gobierno le tocó estar, podría ser otro gobierno, pero el presidente Piñera que está a cargo del país. Sí, efectivamente, Hardy, es difícil ser oposición, pero también es difícil ser gobierno. Yo concuerdo ahí con Pedro y concuerdo con Rodrigo, que yo creo que estamos en una época muy complicada. A mí me cuesta pensar que de repente la oposición, algunos parlamentarios, algunos alcaldes ataquen el gobierno y esperando ojalá que le haya mal para sacar algún puntito de la encuesta. Me cuesta pensarlo. Yo creo que lo más difícil no ha tocado durante 100 años. Pero si bien es cierto, también ha faltado humildad al ministro, ha faltado humildad también a este gobierno, en el sentido que han habido muchas equivocaciones en cuanto a los mensajes que han entregado a la ciudadanía. Ese tema del falso retorno a clase, el tema de abrir los malls, el tema de volver de a poco a la rutina normal, yo creo que le han hecho mucho daño. Hoy día yo creo que es tiempo de unirnos. Mañalich bajó los brazos, cambió el discurso, se acercó a los alcaldes, porque en este momento los alcaldes no estaban tomando casi ninguna decisión, se le quitaron casi todas las facultades, y eso estaba muy malo, porque los alcaldes son los que están cerca de la ciudadanía, cerca de sus comunas, y hoy día lo que esperamos todos que nos unamos. Yo creo que sí está dado para un pacto nacional. Yo creo que esto todavía va a ir subiendo, no está en una meseta, como dijo el ministro Mañalich. Yo también tiendo a desconfiar un poquito de la cifra de los muertos, porque ahí hemos visto periodistas bastante responsables, Pedro lo sabe bien, lo dijo al comienzo, que a lo mejor tenemos un poquito más de muertos y no lo han dado. Pero Manuel Ballesteros, ¿tú te imaginas, por ejemplo, haga un poquito de ciencia ficción, a tu presidente de tu partido, a Álvaro Elizalde, concurriendo a la Moneda y decirle: mire, presidente, nosotros tenemos diferencias, pero estamos detrás del Estado, detrás de usted, para que encabece esta lucha contra esta gran pandemia, y allí trabajar de manera conjunta? ¿No cree que sería una señal para los chilenos muy positiva? O no sé si lo que yo estoy planteando es un sueño imposible. Hardy, yo creo que hoy día la política está completamente desprestigiada, pero en ese sentido ya se hizo. No te olvides que al principio de la pandemia ya Álvaro fue a la Moneda con los presidentes de los partidos. Lamentablemente no fueron escuchados en sus propuestas. Hoy día, por ejemplo, la presidenta del Colegio de Profesores ha sido criticada incluso por el doctor París, contradiciendo que ella no representa tampoco a todos los médicos a nivel nacional. Hoy día yo creo que la oposición sí está dispuesta, pero tú sabes que estamos en un país presidenciable, que lamentablemente yo creo que
el presidente Piñera no ha estado a la altura de mandar proyectos que beneficien directamente a la ciudadanía. Lamentablemente con 65.000 pesos no se vive, no se puede quedar la gente en cuarentena. Lamentablemente podemos llamar una cuarentena comunal, pero la gente no tiene recursos para vivir porque muchos viven el día a día. Yo creo que faltan señales, Hardy, de las dos partes, tanto de la oposición, pero también del gobierno. Pedro Díaz, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Te imaginas? O sea, ¿qué pasaría si un Álvaro Elizalde va a la moneda y se pone detrás del presidente y dice, salgamos adelante, presidente, de esta tarea? ¿Tú crees que la gente lo avalaría eso, respaldaría eso, Pedro Díaz? Yo creo que no le creería. Yo creo que no le creería. Pero además esta lógica es porque hay desconfianza hacia todos los sectores. Mira, yo hice un trabajo, o estoy investigando respecto al tema de la pandemia del COVID, y el presidente Piñera hace 2 semanas dijo que había enfrentado tempranamente la pandemia desde el comienzo de enero. Así es. Yo me di la pega de buscar cuándo en Chile salió la primera noticia sobre el virus. Y esto fue el 22 de enero, cuando se informó en la prensa sobre el COVID-19. Y ni siquiera sobre el COVID-19, sino sobre un virus que estaba atacando en China, en Wuhan. Entonces, cuando el presidente está diciendo a todo Chile que desde el comienzo de enero estaban preparándose esto, cuando los medios de comunicación a nivel internacional empezaron a informar en la 20ª de enero, ya empieza a generar desconfianza. Por lo tanto, llega un momento en que uno se quiere colocar detrás del presidente o detrás del ministro, pero también hay un egoísmo por parte de ellos de querer ser muy exitoso en la gestión de la pandemia y realmente se muestra un poco transparente. Entonces, también uno tiene que luchar con las ganas de querer apoyar, pero mientras no le miren la cara de tonto a uno. O sea, esto es por los dos lados. Los dos tienen que hacer renuncias y ser generosos. Aceptar el apoyo de que se le está ofreciendo, y también los que quieren ofertar apoyo, reconocer que quien tiene el mando político es el presidente, es el gobierno. Y por lo tanto, tiene la mayor responsabilidad. Claro, debe haber una conjugación acá de generosidad, no de limitar egoísmos. Ambos tienen que mostrar generosidad y ambos sectores no lo han mostrado hasta la fecha. Porque, Rodrigo, mira, Chile ha dado ejemplos positivos en su historia cuando tiene grandes crisis, el terremoto del año 60, el terremoto del año 65, el terremoto del 71, el terremoto del 85, para qué hablar del terremoto del 2010, en la cual detrás de causas grandes se unen los chilenos. Pero esto nos pide mal parado en este minuto desde el punto de vista de la confianza de Rodrigo Wainwright. Sí, bueno, para ir de lo general a lo particular, y lo hemos conversado reiterativamente, y lo venimos conversando hace ya, yo creo que 3 años en diferentes programas, con un café también. Hoy en día la gente está completamente desilusionada, decepcionada y desencantada de la política. Y eso también tiene que ver con eso, con creer a las autoridades respecto de los datos, respecto de la información, respecto de soluciones. Y por eso es que, sin duda, que el camino que tenemos que recorrer, ¿cierto?, para llegar a una solución de país, es un camino junto de derecha y de izquierda. Yo creo que la política cambió. Yo ingresé a la política hace 4 años, y mi mirada no es una mirada beligerante de la pelea, de quien habla más fuerte, sino que, del contrario, mi mirada es, más allá de las diferencias que yo pueda tener, por ejemplo, con Manuel, ¿cierto?, con el Partido Socialista, con el PPD, Democracia Cristiana, es cómo nos Pero con Fidel Espinosa te llevas bien. Y tenemos la capacidad de poder conversar y converger y confluir en ideas común. Yo creo que hoy en día lo que quiere la ciudadanía es buscar soluciones concretas, y no la pachotada, ni el Twitter matón, ni todo eso por el estilo, sino que al contrario, es cómo, teniendo pensamientos o ideologías distintas, podemos legislar por el bien de todos los chilenos. Y eso, ese encauce, yo la verdad que no lo veo. Dice relación también con la renovación. Yo creo que hoy en día el Congreso necesita una renovación importante política. Ojalá que ya no haya la reelección. Yo creo que son varias cosas que ojalá se avance. La nueva constitución, por ejemplo. Necesitamos nuevas cosas para que esto cambie de naturaleza, porque si no, más allá de la pandemia, que sin duda va a significar una serie de problemas económicos, sociales, vamos a seguir con este estallido social, ¿cierto?, que fuimos espectadores hace un tiempo, porque las soluciones concretas se empiezan mediante un cambio político importante. Nosotros vivimos en Estado de Derecho. Rodrigo, pero mira, para hablar de la región de los lagos, por eso yo te preguntaba si te hubiese gustado haber estado ahora de Ceremi en estas circunstancias. ¿Cómo tú crees que está operando aquí el gobierno regional con los alcaldes de distintos sectores?
con los parlamentarios, porque en la región tampoco vemos nosotros que haya una mancomunión de intereses, yo no veo una mesa conjunta, no veo un frente común, aunque sí, sin duda aquí no hay el nivel de conflictividad política, uno no percibe, pero ¿tú crees que aquí a nivel regional podrían hacerse mejor las cosas en este contexto de pandemia? Yo creo, Hardy, que siempre se pueden hacer mejor las cosas, no solamente a nivel regional, a nivel personal, a nivel nacional. Lo que hizo relación con la pandemia es algo nuevo que nunca nos había tocado ver ni tratar. No existen tampoco experiencias extranjeras que uno pueda replicar o imitar. Y por lo tanto, el trabajo que se está haciendo, sin duda, que es un trabajo dificultoso, pero yo he visto al intendente, he visto a los gobernadores, he visto a las seremías de salud, he visto también a la seremía de gobierno en Quicetino, a diferentes seremias que están distribuidos por diferentes partes de nuestra región. No están sentados en su escritorio, sino que por el contrario, están en terreno, están con la gente, están con las barreras sanitarias, y es lo que hay que hacer. ¿Se puede avanzar? Se tiene que avanzar. ¿Se debería avanzar también a nivel regional desde el punto de vista político? Se puede. A eso me refería. A eso me refería, o sea, porque claro, uno a veces critica mucho el centralismo, pero si de repente desde las regiones fuéramos capaces de impulsar iniciativas distintas, más modernas, más innovadoras, justamente hacer una manera distinta de hacer política, uno esperaría tal vez acciones, por eso no sé, Manuel, ¿cómo estamos a nivel regional en materia de política? Si se trabaja de manera conjunta o si se traspasan los mismos problemas de Santiago en las regiones. Manuel Ballesteros. Rodrigo te dice que lo están haciendo bien, nombraste a Hardy, a la Ceremi, nombraste a puro IRN, se faltó a Santana, ¿no? No pasa nada con la UDI. Oye, quiero decir, lógico que se puede trabajar mejor, pero yo no quiero dejar pasar, si bien es cierto yo no soy de gobierno, me tocó participar con don Harry Jurgens en 5 años como consejero regional, y a este país le falta centralismo, sin ninguna duda, estamos en un país centralista, pero si bien es cierto, acá las cifras de la región son bastante bajas. Acá hay, por ejemplo, en Chiloé hay 7 comunas que todavía no les llega el coronavirus. Es una muestra que las cosas se han hecho bien, no solamente a nivel regional, sino también a nivel de los alcaldes. Yo quiero contar, por ejemplo, lo que dice Rodrigo, que cuando lo ven unidos a todos los parlamentarios, a todas las autoridades políticas, la gente lo agradece. El otro día hubieron todos los parlamentarios acá en la zona, pidieron la cuarentena para Ancú y la gente lo vio muy bien. No criticó en las redes sociales como acostumbra hacer a los políticos. Nosotros nos falta mucha unión. De repente nosotros tenemos un discurso bonito, que hay que renovar el Parlamento, ojalá que llegue yo, hay que renovar la alcaldía, ojalá que llegue yo. Pero ojalá que lo digamos no solamente para las cámaras, sino también acá hay muchas peleas. Y entre la misma nueva mayoría hay peleas, entre nosotros hay peleas por liderazgo, ojalá para que nosotros crezcamos más las municipales, parlamentarias, pero ojalá dejarlas de lado en el tema de la pandemia, pero un discurso de verdad, con acciones reales. Pedro Díaz, a propósito de renovación de la política, esta semana dio harto que hablar cuando esta cosa de financiamiento del Frente Amplio, particularmente Revolución Democrática, en que ellos decían que hacían donaciones, y finalmente las donaciones se entendió que iban más bien para financiar su propio partido, porque al margen de la cosa jurídica, que yo en eso no sé, creo que no hay inconveniente, pero yo quiero darle vuelta al tema de la credibilidad política, Pedro Díaz. A propósito de lo que hablamos también antes, este programa no es para hacer análisis administrativo de la política, sino que para ver, digamos, cómo impacta a los ciudadanos. ¿Tú crees que eso también, lo que allí, ese debate que está abriéndose en el Frente Amplio con las platas que ellos donan o entregan en su partido, genera también un daño a la política, siendo una generación más joven? Le provoca un daño tremendo a toda la gente que no le creía al duopolio y que vio en el Frente Amplio y en el progresismo, en el nuevo progresismo, una alternativa de gobierno al mediano plazo. Obviamente porque el Frente Amplio se ha caracterizado por tener un diccionario propio, con interpretaciones propias de los conceptos y de las ideas. Ellos tienen un concepto de donación totalmente distinto al que tenemos todos los chilenos, un concepto de respeto a los derechos humanos totalmente distinto a todos los chilenos, donde está parcializado. Se critica la violación de los derechos humanos de la dictadura Pinochet, pero no se dice nada respecto a lo que pasa en Venezuela, se omite, se alaba, etc. Entonces, cuando tenemos esa discrepancia o esa disociación respecto a lo que son los conceptos, obviamente la ciudadanía perpetúa la desconfianza, especialmente en un conglomerado que se levantó a partir de la desconfianza que existía hacia el duopolio. Esto es lo que pasó, muy parecido a lo que está pasando en España con lo que fue el Unidas Podemos. O sea, se levantó como una alternativa al PSOE y al PP y finalmente terminó traicionando a sus votantes, haciendo muchas licencias respecto a lo que hizo ahora el PSOE y hoy día conforma gobierno con Pedro Sánchez. Entonces,
básicamente se está replicando el modelo español en Chile y la gente ya no está confiando o no va a confiar en el Frente Amplio, porque además Giorgio Jackson, en vez de ofrecer disculpas, justificó. Sí. O sea, justificó lo injustificable. Porque una cosa puede ser un error conceptual, porque el presidente Piñera lo hace siempre, se equivoca al hablar de palabras, pero acá es la intencionalidad, es lo que quiso plantear Giorgio Jackson y cómo se mostró durante años como un referente ético en lo que hay que hacer respecto al financiamiento de la política. Y eso es lo que genera desconfianza. ¿Por qué a los políticos les cuesta tanto ser autocríticos? ¿Por qué los políticos no hacen una pregunta y se salen atacando en vez, sí, me equivoqué? Pues, ¿por qué a los políticos les cuesta tanto ser autocríticos? Me pregunto yo, fíjate, Pedro. Mira, básicamente porque tenemos una ciudadanía que es poco empoderada cívicamente y por lo tanto se queda con los eslóganes, se quedan con el refrán y con el título. Y si por lo tanto ellos reconocen el titular del diario siguiente o que va a ocupar el conglomerado político de oposición, va a ser, le mintió al pueblo, no va a ser, aprobó o reconoció un error. Entonces tienen miedo a reconocer su error y por lo tanto hasta el final le dan. Ahora, obviamente hay excepciones, pero en este caso que estamos hablando de Giorgio Jackson, yo he visto y he leído las declaraciones de él y en ningún caso hay un reconocimiento del error. Al contrario, ha dicho que se siente orgulloso de, con su dinero, financiar un conglomerado político para no pedir plata a otros, omitiendo que ese dinero que entra a su conglomerado político, él lo planteó y lo dibujó como una donación. Rodrigo, ¿tú crees que la renovación de la política tiene que ver con un tema generacional, tiene que ver con un tema de una nueva manera de ser política de verdad al margen de los años? ¿Cómo tú ves la renovación de la política, Rodrigo Wainwright? Mira, yo creo que son varios aspectos y bien complicados, no algo fácil, porque si no seguramente esto ya estaría renovado. En primer lugar, el tema del financiamiento. Yo coincido con lo que dice Pedro Díaz. Al final del día aquí no tenemos una democracia y tenemos una oligarquía, donde unos pocos gobiernan por unos pocos, porque todas las campañas, de manera transversal, derecha, izquierda, centro, son financiadas por uno u otro empresario o por un mismo empresario. Y ese empresario muchas veces no lo financia por un tema de que lo encuentra bonito o porque es de derecha e izquierda, sino porque al final del día está buscando un interés particular, que al momento que se vote esa ley de la pesca o la ley de la minería, ¿cierto?, o la ley de las concesiones, lo beneficie. Y el sistema político también está hecho para eso, está hecho para que sean elegidos los más conocidos o los que tengan más recursos. Y ahí tenemos que plantearnos desde el punto de vista público y político cómo esto lo reformamos realmente para que cualquiera persona tenga derecho a ser candidato y pueda ser elegido, que es propio de un régimen democrático y republicano democrático. Y eso hoy en día no se puede, queda solamente en la palabra y queda solamente en el discurso. Si yo tendría la solución, Hardy, créeme que la daría, pero no la tengo. La primera parte es que tiene que existir una independencia. O sea, aquí no puede llegar el empresariado que pueda financiar a tal persona, porque al final del día esa persona va a cobrar esa inversión que hace, más que una donación. Rodrigo, la solución está en cambiar el sistema político. Pero esta semana se dio a conocer el listado de financiamiento de los parlamentarios en la última elección, donde se hace la lista, lo se llama eufemísticamente la lista de los súper ricos. Y dentro de los 20 primeros, habían creo que 19 que todos eran de Chile Vamos, no era ninguna de... Entonces ahí también hay una distorsión, ¿o no? Manuel, Pedro, Manuel, empecemos. Sí, mira, primero que nada quiero decir que si uno mira la lista y me quitaste la palabra, la mayoría son de derecha. Yo no puedo decir que también hay gente de izquierda que no ha sido financiada, esa es la verdad, pero no puedo dejar pasar lo que dijo Pedro con el tema de Giorgio Jackson, que es una vergüenza. O sea, efectivamente la gente creyó en un tercer proyecto que no era la concertación, que no era la nueva mayoría y lamentablemente con este discurso de darse plata a ellos mismos se echó para atrás. Lamentable, Hardy, ¿sabe por qué lamentable? Porque lamentablemente cuando en el Parlamento se vota la admisibilidad del proyecto AFP, toda la derecha está por rechazarlo. Inclusive el diputado Santana, que tuvo que dar explicaciones en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, por qué estaba votando en contra de la gente retira el 10% de la AFP en esta plena pandemia. Yo creo que eso se tiene que acabar. Yo estoy de acuerdo con la renovación de la política, pero la renovación de verdad. No solamente en nombre, en cara, sino una renovación de la forma de hacer política. Hoy día, creo que la próxima semana, por fin se va a aprobar el tema de la reelección, que por 3 periodos puede ir una autoridad ser candidata.
va a ser retroactivo, varios parlamentarios, varios alcaldes no van a poder ser candidatos, y eso es bueno para la relación de la política. Pero no solamente el tema de nombre, no solamente el tema de figura, sino también la forma de hacer política. Yo de repente veo a la presidenta de la UI, por ejemplo, hacer gárgara de ética, sin embargo ella ha sido la que más recibió plata de todos lados, de las pesqueras y de todos lados. Entonces veo figuras nacionales paseándose por los matinales. No, discúlpame, Hardy, lo dijo Pedro, yo creo que Rodrigo está de acuerdo, es como el meme que sale en las redes sociales, dándose sangre de George Jackson de un brazo a otro. Si uno hubiera dicho de un comienzo, estoy para financiar un proyecto político, quiero que se renueve la política, yo creo que todos lo hubiéramos creído, pero hoy día más que nunca está el video donde está Bombalé, donde él dice que es donación, lo que dijo Pedro. Entonces yo estoy completamente de acuerdo, ese estilo de hacer política. Yo quiero sumarme un poco a las palabras, me quiero sumar un poco a las palabras de Manuel, porque mira, acá vemos gente de izquierda y ya vemos gente de derecha, y sí coincidimos, digamos, es que el problema del Frente Amplio es que era un referente ético y moral. Ellos criticaban al resto por lo que hacían, que eran financiados por los empresarios, el tema de las donaciones. Yo me acuerdo que leía en el diario del Kiweb, cómo una persona que está postulando a ser diputado decía, yo voy a donar mi 20% de mi sueldo. No sé si ustedes lo leyeron, que fue el diputado Bernales. Me gustaría saber dónde está ese 20%. ¿Se lo donó él mismo o lo donó alguna institución benéfica? No, ahí está. Está bien. Mire, para cambiar de tema, a propósito de la primera pregunta inicial que le hizo Rodrigo, se está abriendo en el debate a propósito de postergar elecciones, de alcalde va para abril del próximo año, si las cosas siguen como están, pero algunos están planteando postergar por un tiempo elección de gobernadores regionales. Algunos plantean que hay buenas razones para buscar un acuerdo que permita repensar esta institucionalidad. Y desde lado y lado, yo no sé, habría elecciones en abril del próximo año para alcalde, concejal y también de gobernadores regionales. En este contexto, supongamos que pueden realizarse elecciones normalmente, pero ¿tú crees que habría que repensar esta elección de gobernadores regionales cuando todavía tiene pocas facultades, hay ambigüedad en sus facultades? ¿Crees tú que amerita o que se viera hacer elección de gobernadores regionales a Troche y Mocha, Pedro Díaz? Yo he tenido dos visiones al respecto y he ido mutando con el tiempo. Originalmente yo no estaba de acuerdo con la elección de gobernadores regionales como se planteó la ley, porque había muy pocas atribuciones. Y finalmente terminaba desdibujado ante la figura del delegado presidencial. Pero con el tiempo, y después de varias lecturas, para poder más o menos validar mi opinión, me di cuenta que yo estaba equivocado y que es más importante iniciar un proceso político, aunque tenga carencias, que no iniciarlo. Por lo tanto, yo opté por la lógica de ir a la elección, o sea, de que se hiciera la elección para gobernador regional, independiente a que no me gustara la ley. Ahora, bajo ese escenario, ahora está el tema de la pandemia. El único motivo por el cual yo justificaría postergar la elección es por el tema de sanidad, de salubridad, nada más. Pero Pedro Díaz, ¿tú te imaginas gobernadores con tan pocas atribuciones, pero con tantos votos detrás o espaldas, enfrentando una pandemia donde los recursos los tendría el delegado presidencial, los tendría el ejecutivo, y el gobernador regional que tendría eventualmente muchísimos votos detrás, por tanto, apoyo ciudadano, pero sin ninguna capacidad de resolver esta crisis? Como te digo, Hardy, si tú me das a escoger a mí la figura, el empoderamiento del gobernador regional, te la doy y te la firmo hoy día. Yo quiero que el gobernador regional tenga realmente pantalones y no esté sometido a la voluntad política del delegado presidencial. Estoy completamente de acuerdo con eso. No obstante, esperando que no se instrumentalice esto, ya en el mes de enero habían voces que estaban planteando la postergación, en el mes de enero, finales de enero. Finales de enero, cuando se empezó a saber de la pandemia, y comienzo de febrero, habían voces que estaban planteando la postergación sin saber cómo se venía la mano con este tema de la pandemia. Por lo tanto, había una instrumentalización política respecto a el plebiscito y respecto a la elección de gobernadores regionales. Yo creo que es necesario que tengamos un gobernador regional empoderado con atribuciones potentes, pero si esto se va a postergar 2-3 años, prefiero tener un gobernador regional con poco poder y que a partir del clamor ciudadano se le vaya empoderando a través de atribuciones que estén dadas por ley. Manuel Ballesteros, ¿qué opinas tú al respecto? Yo al final no concuerdo con Pedro, porque yo creo que pueden pasar 5, 6, 10 o 20 años
si no hay un ambiente político y no quieren cambiar la ley para darle más facultad a los gobernadores regionales, no lo van a hacer nunca más. Yo creo que ya no lo hicieron. Yo creo que parece que Rodrigo ahí, cuando leyó la ley, parece que se arrepintió de ser candidato a gobernador regional, porque parece que no hay ninguna facultad. Una vez lo conversamos en el aeropuerto, yo le dije, oye, ¿por qué quieres ser gobernador regional? Yo algo sé de descentralización, porque estuve 13 años consejero regional y lamentablemente yo concuerdo con Hardy, no vienen sin ninguna facultad. Yo le quiero colocar un caso. Estamos en un gobierno de Sebastián Piñera de derecha, y que salga un gobernador regional, por ejemplo, que no sea la nueva mayoría, o sea, iba a ser el mono. El delegado presidencial iba a andar con todos los recursos, iba a andar con todos los cores, iba a andar con todo. Lamentablemente, de verdad que hay una contradicción. De verdad, si tú me preguntas hoy día, yo no tengo definido si me gustaría que se vote o no el gobernador regional hoy día, en abril del próximo año, porque de verdad que me gustaría que haya un ambiente político, que haya un ánimo, que haya a nivel nacional se una al Parlamento y le entreguen verdaderas facultades de una vez por todas a ese gobernador regional. Y es bien simple, porque siempre los diputados, siempre los senadores, los partidos políticos andan con la calculadora en la mano, que ese gobernador regional va a tener un montón de votos. Chuta, va a ser un peligro después de ser senador, después de ser diputado. Y ahí la desconfianza de los parlamentarios, yo creo, y los partidos políticos van a entregarle más facultades. Si es por eso, yo creo que debería ser un gobernador regional con facultades. Ojalá que no exista el tema del delegado presidencial, que eso se inventó entre medio de la discusión, porque eso no existía en la ley. Siempre se discutió el tema de que sea un intendente votado a nivel regional, y ojalá que sea con facultades. Yo lamento cómo viene la ley, me he tenido la oportunidad de leerla 2 veces, y de verdad que me da pena, casi no tiene facultades, sin ninguna duda, cuando simplemente va a chocar a cada rato por protagonismo y decisiones con el delegado presidencial, y lamentablemente la ley viene así. Lamentablemente desde que Rodrigo la leyó bien, porque hoy día hay bastante pocos candidatos para ser gobernador regional, ya, y yo creo que están apuntando todo, yo creo hoy día, entre un arrepentimiento, parece que están apuntando todo a las alcaldías, parece. Rodrigo, al margen de ser o no candidato, después te preguntaré eso, que ¿tú crees que vale la pena seguir insistiendo en elegir un gobernador regional? Yo estoy convencido, Hardy, que es absolutamente necesario elegir un gobernador regional. Mira, si uno lee la ley 20.073 que establece las facultades y disposiciones respecto a las atribuciones que va a tener el gobernador regional, si bien no son muchas, tiene cerca de 8 atribuciones en desarrollo social, en infraestructura, en planes reguladores, planes intercomunales, entre otros. Y los procesos de centralización son muy importantes para los países. Yo viví la experiencia de España a través de la municipalidad y a través de las comunidades autónomas, y la verdad que el resultado fue sumamente positivo. No fue algo de un día para otro, fue algo gradual y paulatino. Y esto es lo mismo. Esto también es gradual y paulatino, pero se tiene que iniciar. Y yo no sé, y la verdad que no lo sé, y lo pregunto también al panel, ¿cuál es la intención de por qué hay muchos personajes políticos transversales que no quiere que haya elecciones de gobernadores? Es algo que tiene que iniciarse. Mira, aunque no tenga ninguna facultad, que tenga solamente el nombre, pero que con el proceso de los años vaya teniendo atribuciones legales y vaya teniendo también facultades económicas. Yo creo que es un proceso que es necesario para todos aquellos quienes vivimos en regiones, que exista un gobernador regional. Rodrigo, la respuesta a lo que estás diciendo tiene que ver con los plazos electorales, que tú también lo viviste en las renuncias. Postergar la elección del gobernador regional permite a que aquellas personas que hayan perdido alguna elección anterior puedan participar posteriormente. Pero si se hace en una fecha que está planteada, no podrían ser candidatos. Ese es el argumento de fondo que hay detrás y que se ha evidenciado con las declaraciones de políticos de distintos sectores. Es tener mayores posibilidades de participar en cuotas de poder. Pero Pedro, discúlpame que te diga, pero eso basta con que el Parlamento lo solucione colocándolo a una inhabilidad, que el gobernador regional va a ser candidato después de un año, después que renuncie, o después de 2 años. Manuel, pero tú lo dijiste muy bien, se necesitaba un clima. Cuando se hizo la ley, cuando se hizo la ley, había un clima porque estábamos en época electoral, había un clima para poder dejar contenta a la gente, y no se hizo porque los egoísmos políticos finalmente llevan a que los partidos políticos de izquierda, de centro, de derecha, los progresistas, etcétera, busquen empoderarse y perpetuarse en el poder. Ya lo vimos nosotros con lo que es el plebiscito, en donde básicamente todas las voces de la ciudadanía que decían que no le creían a la clase política, y que lo que hace la clase política, se resguardan armando una potencial convención constituyente donde solamente ellos pueden participar, y los independientes quedan muy postergados en la posibilidad de salir electos. Por lo tanto, pero mira, cuando yo hablaba del pacto social me referí un poco a esto, porque Rodrigo da el ejemplo de España, pero yo quiero recordar que en España
después de la dictadura de Franco se firmó el famoso Tratado de la Moncloa, donde se concurrieron todos los partidos políticos, todos. Y entre otras cosas, se crearon las autonomías regionales, que hay 17 de España. Hay 9.200 municipios, vale decir, hay los presidentes de las comunidades autonómicas tienen poder real. Y lo que existe para la figura del Estado unitario son los delegados civiles que básicamente tienen que ver con el orden público y con la protección civil. Yo no sé por qué en Chile cuesta tanto que todos le entreguen facultades reales a los gobernadores regionales, porque como se dice vulgarmente, el que tiene las lucas, el que finalmente el que pone la música. Entonces, pero Pedro, perdón, Hardy, solamente una cosa. Yo creo que acá, lo dijo Pedro, yo creo que concuerda también Rodrigo, acá no había ambiente político, no había ánimo, porque acá hay un doble discurso. Un doble discurso de repente de la clase política, como dice Pedro, la clase política, es que de repente los senadores salen con un tremendo discurso, hay que descentralizar más, hay que entregar un tremendo poder a las regiones, hay que elegir gobernador regional, pero sin ninguna facultad. Entonces me parece raro. Yo creo que todos los partidos políticos y yo creo que todos los senadores y diputados miran con recelo esta figura del gobernador regional que lamentablemente no nació de ellos, sino nació de la ciudadanía, tratando de centralizar más el poder, tratando de ser más democracia el país, y lamentablemente no se ha dado. Yo vuelvo a reiterar, si hubiera un ánimo político de entregarle más facultades a este gobernador regional, yo creo que en 2 semanas lo solucionan, pero lamentablemente no está el ánimo, no está el clima, porque lamentablemente hay un doble discurso de todos los partidos políticos, elijamos a este gobernador regional, pero coloquemos un delegado presidencial que sea manejado por el gobierno de turno y nosotros funcionamos con ellos. Así que lamentablemente es así. Rodrigo, a propósito, ¿tú vas a ser finalmente candidato a gobernador regional? No, yo hoy en día lo dije, la política no es una prioridad, ni candidato a gobernador, ni tampoco a alcalde. Yo, la verdad, Hardy, estoy tratando de sacar adelante mi emprendimiento, que la verdad que estoy bien complicado, estamos mucho cerrados, y eso no solamente por un tema mío, sino que también por un tema de aquellas personas que trabajan conmigo. Además, estoy trabajando fuertemente con varias MIPYME. Yo asesoro a micro, pequeñas y medianas empresas, no solamente aquí en Puerto Montt, sino que en la región. Y por otro lado, lo que estoy haciendo es llevando adelante una fundación que con un grupo también de personas para ahí poder encauzar la ayuda social, que la verdad que es bien requerida. A mí no me haya tocado ver nunca tanta necesidad como la que estamos viviendo hoy en día. Yo tengo harta relación con la gente de Chiloé, de Osorno, de Puerto Montt, a través de redes sociales, y hay una desesperación, y uno no puede ayudar a todo el mundo, eso es imposible, y la verdad que eso va frustrando. Pero antes de pasar eso, que yo efectivamente quiero que hablemos después de la crisis económica, finalmente, en esta segunda semana de mayo, tú dices que por de pronto no eres candidato a gobernador ni alcalde. No soy candidato a gobernador ni alcalde. No están dentro Mira, de bueno, Rodrigo hablaba de la crisis económica. Mire, leyendo la prensa, el presidente de las MIPYMES, SUET, que no es justamente de izquierda, en picada por escasa efectividad de créditos COVID-19. No están llegando a más allá del 5% en las MIPYMES y acusa falta de calle del ministro Briones. Manuel Ballestero, ¿cómo se ve en Chiloé, por ejemplo, el apoyo de las pymes? ¿Qué está pasando con los distintos proyectos que se han aprobado en el Parlamento? Porque, como decía Rodrigo, efectivamente vamos a entrar en algo que algunas generaciones no conocíamos, que va a haber mucha hambre en los sectores más pobres de nuestro país. Manuel. Sí, solamente decirle a Rodrigo, de verdad que sale suerte con la fundación o la corporación, lo que quiera formar. Yo creo que ellos dan resultados y se ayuda a la gente, pero también hay malas experiencias que de repente lo usan como trampolín después para llegar al Parlamento, a la alcaldía. Ojalá si eres alcalde parlamentario alguna vez, que siga con esa fundación ayudando a la gente. No olvidemos la fundación del diputado Santana, que hizo una fundación durante años con su familia, llegó al Parlamento y creció, nunca más ayudó. Pero bueno, el tema económico en Chiloé es bastante complicado. Yo creo que después de esto todos nos hacemos acordar lo que pasó el año 82. Yo creo que va a haber mucho desempleo. Va a haber una catástrofe con el tema de las pymes, lamentablemente ya se está viendo, y va a haber un cambio radical, yo creo, no solamente en Chiloé, en la región y a nivel nacional. Yo creo que todos los recursos que se gasten a nivel nacional, que se inviertan en la gente, que se inviertan en las pymes, en el tema del empleo de mano de obra, y todo va a ser poco. Yo he conversado con varios alcaldes, lamentablemente la burocracia es muy grande en el gobierno regional y en el gobierno, lamentablemente ha llegado bastante poca ayuda a los municipios, de los recursos que se han aprobado a través de los consejos regionales, y también esos grandes anuncios que ha hecho el gobierno, no ha llegado muchos recursos a los municipios, y de verdad, se habla de la segunda pandemia.
la pandemia del COVID y la pandemia económica que va a haber acá en Chiloé y va a haber en la región. Yo lo lamento por la gente, lamento la cantidad de desempleo. No es culpa del gobierno, es culpa de la catástrofe de la pandemia, pero también no nos olvidemos que algunos empresarios han abusado con una ley mal hecha que lamentablemente ha llevado a sus empleados a hacer filas y filas por el seguro de desempleo, y lamentablemente ojalá que nos siga. Yo creo que acá debe ser igual a lo mejor como la Teletón, que los empresarios coloquen recursos, no solamente la Teletón, sino coloquen recursos y la mano en el corazón, que han ganado muchos miles y miles de millones como la Salmonera, que ojalá no echen gente, que hagan un esfuerzo. Yo creo que esto va a durar no solo meses. Algunos economistas a nivel mundial estaban viendo hasta el año 2023 se va a poder recuperar. Ojalá que no sea cierto, ojalá se equivoquen, pero de verdad que tenemos que estar todos unidos, porque no hay peor cosa, y yo creo que Rodrigo lo sabe, que han dado en la calle una familia sin trabajo, una mamá y un papá sin trabajo. ¿Cómo le va a comer a sus hijos? O sea, de repente el gobierno dice decretemos cuarentena, pero sin embargo esa familia, cuando no tiene trabajo, cuando no tiene que hacer, no puede salir de su casa, es lamentable que pueda vivir con 65.000 pesos un mes, o entre el último 3 meses con 55.000 pesos. Está bien, pero Ojalá Manuel, yo te quiero recordar que los más insistentes a aplicar cuarentenas totales eran justamente los partidos de oposición al principio de esta crisis. Sí, pero mira... Y es fácil hablar de cuarentena, disculpa, es fácil hablar de cuarentena cuando se pide ciertas comodidades, porque muchísima gente no tiene internet, tienen que salir a trabajar el día a día, no tienen ahorro, no tienen redes de apoyo. Entonces, a eso voy. Mira, ¿sabes por qué quiero ver? Porque acá hay un doble discurso. Todo el colegio de médicos y los alcaldes todos piden cuarentena en Santiago. Y el ministro Mañalich, ¿qué dijo? Vamos a decretar cuarentena parcial en algunas comunas, y sin embargo hoy día, cuando ya han subido los casos, hoy día una tremenda cantidad de muertos y contagiados, va a haber cuarentena nacional. Ahí se perdió una cuarentena comunal en Santiago, ahí se perdió harto tiempo. A lo que digo yo, que tenemos que unirnos todos, ojalá que todos los recursos que se aprueben del gobierno regional. Yo te decía algo, Hardy, el otro día para terminar. De repente se hay una multicancha, de repente se hay un pavimento. Eso a lo mejor puede esperar. Y decretemos todos estos recursos a mano de obra. Porque, sin embargo, comunas como Ancú, comunas como Quellón, comunas como San Juan de la Costa, que son comunas a lo mejor que le faltan recursos, esto va a ser muy importante para la familia el día de mañana. Rodrigo, tú fuiste seremi de vivienda y tú sabes perfectamente, conociste que el aparato público nuestro, chileno, es muy lento. Y no tiene que ver con este gobierno, tiene que ver cómo funciona el Estado nuestro. Porque el gobierno regional aprobó en marzo 5.000 millones, pues han estado aprobando distintos miles de millones de pesos. Pero al parecer todavía no están llegando a las comunidades, a las organizaciones, a la gente. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Cómo está operando eso en materia de inyección de recursos para salir de esta crisis económica? Sí, bueno, yo creo que el Estado tiene dos problemas, uno que es lento, como bien tú decías, y otro que es centralizado, que es la discusión anterior. Pero mira, yo creo que dentro de todo han existido beneficios y se están llevando adelante beneficios. El bono COVID, el sueldo mínimo garantizado. Ojo, Hardy, que toda persona que hoy en día gane entre 301.000 pesos y 380.000 pesos brutos va a recibir un bono de 50.000 pesos, de ahí proporcional según sea el ingreso, y eso le va a garantizar que toda persona que reciba un sueldo mínimo va a tener sobre 300.000 pesos líquidos. Eso nunca antes se ha visto, y creo que es un tremendo beneficio para los trabajadores. El bono familiar, que se acaba también de aprobar, como tú bien lo decías, hubo una tremenda discusión con la oposición porque no lo quería aprobar, que son las discusiones que uno quiere evitar, porque hoy en día la familia necesita ya sus recursos, y también los beneficios que van a llegar a las MIPYME, y a través de la inyección de recursos a los bancos. Otra cosa es el problema que se han encontrado hoy en día las MIPYME, porque van a pedir el crédito y resulta que las tramitan un mes, y eso efectivamente no les sirve a las MIPYME, porque las micro, las pequeñas y las medianas empresas lo que necesitan es una inyección de recursos inmediata. Si la MIPYME, que es el 98% de las empresas, del 100%, lo que hacen al final del día es una bicicleta bancaria. Ellos lo que venden, con eso que venden, le pagan a sus trabajadores, pagan las imposiciones, las cotizaciones, el arriendo, las contribuciones, su sueldo. Entonces, si es que ellos no tienen ese ingreso, esa MIPYME está destinada a morir. Pedro, ¿cómo has visto tú el manejo económico por parte del ministro de Hacienda, que por de pronto tiene una escuela distinta, no es de la escuela de Chicago, viene de la escuela de la escuela francesa, la escuela europea, que es más keynesiano, que respeta mucho más los estados de bienestar europeos, más que los modelos libre mercadista norteamericano? ¿Cómo has visto tú la manera de conducir la economía en este periodo por parte de Hacienda?
Bueno, no se le notaba mucho que en medio de Keynes, porque Keynes señala que el Estado debe intervenir en tiempos de crisis, y acá ha intervenido, pero ha intervenido de manera precaria respecto a la cantidad de ahorros que tiene Chile. Se ha comportado como los ministros de Hacienda de antaño, en donde la billetera fiscal, el ahorro fiscal era prioridad. Y no gastar toda la plata es una medida de responsabilidad fiscal, obvio. Pero Disculpa, pero invertir un 9,8 del Producto Interno Bruto, ¿te parece mezquino? Creo que el 9,8 no se ha invertido, Hardy. La información que tengo yo es que ni siquiera está llegando al 2,3. Porque hay que pensar que ahí están los capitales, están los bonos. La semana pasada Chile colocó bonos del Tesoro por 15.000 millones de dólares. La semana pasada. Entonces creo que la información no es correcta, Hardy, es de 2,3. No sé, aquí me gustaría... De hecho, en Europa, Alemania destinó el 5,6% del PIB. Alemania. Entonces, hablar de 9,8 me parece que no son cifras exactas. O sea, lo que yo entiendo, bueno, que yo sepa, ninguno de los que estamos acá somos economistas, pero yo entiendo que aquí se está abriendo harto la billetera fiscal y como el mismo ministro se ha dicho, tiene que ir gastando las balas de a poco porque esta va a ser una batalla larga. Y eso es ser responsable fiscalmente. El problema es que estamos siendo responsables fiscalmente ante un fenómeno que es totalmente desconocido. Por la misma razón, pues. Sí, claro, es indiscutible esto, pero el cuento es que se pueden tomar medidas en Hacienda distintas, como por ejemplo lo que se ha hecho en otros países, en donde, por ejemplo, el aval del Estado ante los privados, por ejemplo, para poder congelar la tarifa de luz, la tarifa de agua, eso no se ha hecho. Eso es verdad. Eso no se ha hecho. Por lo tanto, se ha establecido a través de bonos, de subsidios, que me parece, como dijo Rodrigo, que son importantes, porque obviamente para la gente más pobre, 50.000 pesos hace la diferencia. Claro que sí. Pero para poder hablar de un alcance global, la suspensión del pago de las tarifas eléctricas, del agua, de los servicios básicos, eso ni siquiera se ha planteado por el gobierno, se ha planteado en el Parlamento y se ha desechado a través de cualquier opción, a través de un veto presidencial, si que llegase a ocurrir. Así es, verdad. Todavía está por lo que plantea Manuel de que los chilenos pudieran acceder a un 5, un 10% de retiro parcial de su fondo de pensiones para poder, en el fondo, para que haya liquidez, para que haya flujo, para que haya gasto, para que la economía se mueva un poco. ¿Tú habrías aplicado eso, Pedro Díaz? No, porque yo no hubiese aceptado que el comercio estuviese abierto. O sea, colocar eso, yo hubiese colocado, es aceptar que el comercio está abierto. Yo lo que hubiese colocado son decisiones para que la gente se mantenga en su casa, a nadie le falte suspender el pago de hipotecario, suspender el pago de los servicios básicos, suspenderlo, eso no es no pagarlo en el tiempo, es suspenderlo. No, pero y colocar una renta básica universal de 300.000 pesos por familia. Manuel, creo que en los costos totales es más barato haber hecho eso de lo que está haciendo el gobierno. Hardy, sí, no sé si se puede intervenir en el experto, porque ahí tengo una discrepancia con Pedro, con todo respeto. Yo sí hubiera adoptado con que la gente retire un 5, un 10%. O sea, hoy día se ha tocado el tema en el Parlamento de congelar los servicios básicos, pero lamentablemente eso depende del gobierno, todos sabemos que depende del gobierno, pero es una pésima señal, sí, Hardy, no lo podemos dejar de tocar, que parlamentarios voten en contra de la admisibilidad de que la gente pueda retirar el 5 o 10% de la AFP, que son sus recursos, que son su ahorro, que toda la gente lo está pidiendo, no es un tema de parlamento. O sea, si tú Manuel, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Ojo, que quiero hacer un alcance que quizás me pude expresar mal. Te expresaste mal, Pedro. El dinero de la AFP es de los trabajadores, tienen el derecho a sacar no el 5 o el 10%, el 100%. El 100%. Pero como lo preguntó Hardy, es para sacar esa plata para poder reactivar la economía. Yo digo no, porque yo no estoy de acuerdo con reactivar la economía. Yo pensaba en tener lucas para poder... Manuel, disculpa. Hardy, ¿puedo intervenir? Sí, después Dale. Rodrigo, yo creo que Pedro entendiste mal. Yo creo que ninguna persona que estamos acá en el panel puede estar en contra de que una persona pueda retirar de su ahorro el 5 o el 10%. Lo entendiste mal. Porque yo creo, para lo que estime conveniente, para el tema de la pandemia, porque yo creo que 50.000 pesos a una familia impacta, pero no es tanto. Hoy día yo creo que han habido aciertos, desaciertos, pero hoy día vuelvo a reiterar, yo creo que ninguna persona podría estar en contra de que este gobierno lo haga mal en el tema de la pandemia. Sin embargo, el discurso ha sido totalmente equívoco. Pero lo que más quiere el tema de la FP es una necesidad más sentida del tema de la FP. Sin embargo, hoy día lamentablemente no se ha dado ninguna señal al respecto, como dice Pedro,
tanto el tema de la AFP como que se congele de una vez por todas el tema de los pagos. Mira, yo quiero dos cosas. La primera, porque Manuel pone un tema que efectivamente hace unos meses atrás, una semana atrás, se quiso legislar sobre el tema de la AFP. Yo creo que primero el tema de la AFP es un tema que se tiene que debatir, pero de manera seria. O sea, no podemos ver las utilidades aberrantes que tiene la AFP en porcentaje o en relación respecto de la pensión que saca cada persona. Eso por un lado. En segundo lugar, no puede ser que cuando las inversiones en los diferentes fondos, ¿cierto?, que hace la AFP, porque la AFP pesca toda esta plata y la va a invertir en diferentes fondos nacionales y extranjeros, esa pérdida no la lleva la AFP, sino que se la lleva cada uno de los trabajadores. Eso es algo que hay que discutirlo. Pero lo que dice Manuel, no estoy de acuerdo, cuando se plantea este tema de una modificación legal al tema de AFP, es un tema demagógico populista que se hizo, porque todos los parlamentarios sabían que esa ley era inconstitucional, porque eso es materia constitucional. Entonces, no es materia de ley que sea iniciativa del parlamentario, y esa ley no iba a llegar a ningún lado. Entonces, sentémonos seriamente a discutir el tema del FP. Eso pero perdóname. Y respecto a lo que es el retiro de los fondos, veamos qué pasó en Perú. Cuando en Perú fueron a sacar el 5 o 10% de sus fondos, ¿qué hizo la gente? Se fue a comprar puros televisores. Si esto no es algo que estemos inventando, eso se ideó en Australia. Y esa facultad de Australia que le dio a cada uno de los titulares de sus fondos, de poder retirarlos, le pusieron la ley Lamborghini. Porque ¿qué hacía la gente cuando iba a retirar sus fondos? Se iba a comprar autos, se iba a comprar barcos, se iba de viaje, y posteriormente, ¿qué pasaba? ¿Quién se hacía cargo de esa vejez de esa persona? Nadie. Hardy. Sí, Manuel. No sé si puede discrepar con Rodrigo en el sentido que, discúlpame Rodrigo, no es ser populista, pero acá nos han votado un montón de leyes, y aunque sea inconstitucional, pero para darle una muestra al presidente o a la presidenta que sí se pueden hacer los cambios como ellos tienen conveniente. Fue una pésima señal, pésima, que la derecha haya votado a favor de la admisibilidad. Tú sabes lo que es la admisibilidad, tú sabes que eres abogado, ni siquiera se dio la opción. Escúchame, pero discúlpame, no dieron la opción ni siquiera a discutirlo, porque si da la admisibilidad, se podían incluso discutir, y tú lo sabes bien. No, si era inconstitucional. Discúlpame, pero ha habido discusión en el Parlamento el tema de la admisibilidad, hay precedentes. Lamentablemente, gente cercana a ti, muy cercana a ti, votó en contra y tuvo que dar explicaciones en Chiloé y en toda la región, se anduvo paseando por todos los medios de comunicación. Manuel, mira, hagamos las cosas bien. Hagamos, yo lo que te planteé es que gobierno, el sistema de FP hay que modificarlo. No puede ser la utilidad que está llevando la empresa y que cuando hay pérdida solamente se lo lleva el titular de ese fondo. Pero, eso no puede Rodrigo, ser. Pero hagámoslo de manera seria y responsable. Está bien, pero disculpa, Manuel. Manuel, disculpa. Cuando escucho a Rodrigo, de repente es como que la derecha siempre dice, no, discutamos los temas en serio, y al final así siempre se han ido a postergar. Me acuerdo cuando fue la ley de divorcio, la UDI decía, no, discutamos en serio, y pasaron los años. Entonces, no, lo que quiero decir es que ¿cuándo son los momentos para discutir los temas, Rodrigo? Algún minuto es que hay que discutirlo. Yo no estoy de forma en contra, yo pregunto, ¿en qué minuto se puede discutir los temas de la Constitución? Hardy, la Constitución, puede ser un buen momento. Tiene que ser un tema constitucional, del cual estoy adhiero, que tiene que existir una nueva Constitución. Y es el momento para discutirlo de manera seria, como un derecho y un deber, no a través de una ley que no va a llegar a ninguna parte. Pero Rodrigo, discúlpame, déjame terminar la idea. Cuando tú dices de manera seria, yo le pediría a tu presidente, que tú eres cercano a RN y están gobernando, que mande una ley al Parlamento del tema del 5 al 10%. Y yo quiero corregirte algo. Es discriminatorio cuando tú dices el tema Perú sacó el 5 al 10% y se va a comprar cosas esa gente, un porcentaje grande no tiene que comer. Yo creo que tú colocaste mal el ejemplo. Hubo un país sudamericano, yo creo que Pedro debe saber que si es Perú o Bolivia, que le dieron un gran porcentaje que retire la AFP, y lamentablemente después no tenían recursos para jubilarse. Fue así, pero lamentablemente en Chile sí están dadas las condiciones para que la gente pueda retirar un 5 o 10%, ¿y sabe qué depende? Depende del presidente Piñera, que haga las cosas serias, como dices tú, no es un cambio constitucional. Sí, Manuel, no es discriminatorio, es que mira, ve, si eso está, googlealo, mete la experiencia de Australia respecto a lo que fue el retiro de fondos y ve también lo que pasó hace 2 semanas en Perú. Está ahí, no te estoy inventando. Sí, pero estamos en Chile. Lamentablemente. Entonces, puede ser que legislemos y que ese retiro de fondos vaya efectivamente a pagar un crédito hipotecario, los estudios de los niños. Pero finalmente, si yo fuera liberal, diría, si son plata mía, yo gasto la plata en lo que quiero, y que determine, digamos, que gastas tu recurso, digamos. También uno lo puede plantear así. Pedro, tenemos que ir cerrando este programa. Mira, vienen semanas complejas, vienen semanas duras. Como dije al principio, es probable que empecemos a ver las imágenes que veíamos en
en Europa, ¿cierto? Que eran los sistemas colapsados. Pero yo tengo confianza en Chile. Yo creo que finalmente tenemos hospitales públicos modernos, tenemos grandes funcionarios públicos, municipales, o sea, hospitalarios, de todo tipo en el sistema de salud. ¿Tú crees que podemos dar el ancho en materia de pública salud para las semanas que vienen, Pedro Díaz, para ir despidiendo este programa hoy día? Dios quiera que así sea. Yo soy pesimista porque acá estamos hablando de un crecimiento exponencial del nivel de contagio, y especialmente ahora de contagio en las zonas más populares del país, de las zonas más pobres, en donde, si uno hace un análisis demográfico, hay mayor cantidad de adultos mayores en el estrato social más pobre que en los estratos sociales más altos, en el aspecto demográfico. Y por lo tanto, uno podría plantear que el sistema va a colapsar por una cosa cuantitativa. Dios quiera que así no sea, por el bien de todos los chilenos. Como tú estás apostando a la fe, Rodrigo, ¿cómo crees tú que vienen los días para la semana? En la región de los lagos, ¿cómo crees que va a estar nuestro sistema? Yo primero, y no lo haya dicho, pero yo creo que Mañalich, todos podemos discutir que es soberbio, altanero, pero yo creo que es un tremendo profesional que ha tomado decisiones bien complejas. Nuestra tasa de mortalidad es de 394 personas, una de las más bajas a nivel americano y mundial. Siempre se dijo que el pic de la pandemia iba a llegar en mayo. Yo tengo la fe y la convicción de que se han tomado decisiones correctas y que nuestra tasa va a ser bien baja. Que es lo que buscamos, más allá del contagio. Todos sabemos que los contagios van a ser muy altos. Lo que se tiene que trabajar es para que esa tasa de mortalidad sea la más baja posible. Pero sobre eso hay toda una discusión a nivel mundial, qué cosa es letalidad y qué cosa es mortalidad. Si tú haces letalidad en función de los números de testeados, o tú haces la estadística en función del país. Pero nosotros somos, Hardy, uno de los países que más testea también a nivel americano y a nivel mundial. Pues eso también está, porque, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene el mayor índice de fallecidos, cerca de 90.000, a nivel de mortalidad está en el lugar noveno, por la población. Entonces, son datos que finalmente están siempre van a estar en discusión. Lo que importa al final del día es que hagamos bien la cosa. La receta es... No, pero Hardy, tú tienes un número objetivo. Son 394, ¿y cuántos millones de habitantes somos en Chile? Por eso digo que son dos datos, ¿no, Pedro y Manuel? Son datos en función, del testeo. Lo que pasa es que es bastante discutible el tema de las cifras. Ayer una periodista, como dijo Pedro, por transparencia pidieron, y que hay muchas muertes también que no lo han tomado como COVID, que han sido descubiertas, que han sido por el sistema, por ejemplo, respiratorio. Entonces también una discusión, hay un porcentaje tampoco que cree en esa baja triunfalismo que dice Mañalich, que tan pocos muertos. Yo tengo que creer, yo quiero entender, ojalá que a este gobierno le vaya bien, a la oposición, a todos no vaya bien, que hayan pocos muertos, que hayan pocos contagiados, pero así el porcentaje que hoy día fue el más alto desde que empezó el COVID, la cantidad de muertos, ojalá que no siga creciendo durante el transcurso de la próxima semana. Hoy día, imagínate, tuvimos cerca de 2.600 contagiados a nivel nacional, y eso es bastante. Pero ese tema para retomar el tema de los datos, este es un tema, es a nivel mundial, en todos los países el debate de la actualización de datos, no es solamente un tema chileno, es un tema que Harry, tú tienes toda la razón, y en todos los países el Colegio de Estadísticos discrepa de las cifras oficiales. Sí. Yo tengo la suerte y el orgullo de que mi papá es matemático teórico, mi hermano es doctor en física nuclear, y por lo tanto las matemáticas se va bien en mi familia, y ellos me establecen y me comentaban que el cruce de los factores estadísticos acá en Chile faltan. Hay varios factores que faltan para poder establecer una curva y determinar cuál es la proyección. No es necesario, Rodrigo, en este punto, establecer cantidad de muertos versus demografía nacional. Así es. Sino que se establece, por ejemplo, cantidad de personas testeadas, cantidad de personas contagiadas, cantidad de personas sintomáticas, proyecciones. Además, por ejemplo, separarlo por grupos etarios. Todo eso te da a ti un análisis, y esto es muy relevante, porque para poder hacer políticas públicas de gobierno o de Estado, el diagnóstico es esencial. Y hoy día esto se está haciendo a través de un mal diagnóstico, y la prueba es cómo ha evolucionado la curva. Pensemos nosotros que con 6.000 testeos, la cantidad de contagiados era cerca de 400, y con 13.000 testeos, la tasa de contagio es de 2.500. O sea, no es algo que se pueda proyectar, porque el testeo te va cambiando la curva.
Y es un factor. Y mientras no se establezca el testeo universal, un testeo masivo, como en otros países ya se está haciendo, difícilmente podríamos nosotros proyectar una curva para poder tomar políticas públicas. Bueno, por la misma razón, muchos países más adelantados que nosotros en materia de tecnología, como Corea del Sur, están preocupados hoy día por algunos, lo que llaman ellos, ¿cierto?, las nuevas oleadas de infectados. Pero bueno, pero son debates que están a nivel mundial, pero al final del día también importa cómo los gobiernos, los países manipulan o no los datos, y sobre eso efectivamente sociedades más democráticas, sociedades más libres, uno espera que los datos estén disponibilidad para la comunidad científica, para los distintos organismos que debieran efectivamente estar aportando para que salgamos adelante. Estimados panelistas hoy día, quiero agradecerle, Rodrigo Wainwright, muchas gracias por estar con nosotros. No, Hardy, agradecerte a ti, a Manuel, a Pedro, siempre un gusto y un agrado el poder debatir y aportar con lo que uno opina en ciertos casos. ¿La familia bien, Rodrigo? Sí, todo bien, todo bien. ¿Y sigue militando en Renovación Nacional? ¿Todo bien en Renovación Nacional igual? Seguimos en Renovación Nacional, así es. Don Manuel, muchas gracias, don Manuel Ballestero, por este acompañamiento desde Castro. Que tenga un buen fin de semana, Manuel. Muchas gracias, saludar a Rodrigo, por ahí uno tiene su discrepancia, pero dentro del respeto y la amistad política, saludar también a Pedro, que parece que sigue en Concepción, porque por la parte de atrás, que no ha dicho nada, y bueno, y también dar un reconocimiento a todos los alcaldes que están haciendo un tremendo esfuerzo, a todas las autoridades. Conversaba con algunos alcaldes, por ejemplo, el alcalde de Puerto Montt va a colocar 21.000 canastillos familiares, por ejemplo, a todos los que son estudiantes, a la familia. También hablaba con el gobernador de Chiloé, que están haciendo un albergue para la gente de calle. Son cosas que uno tiene que rescatar, ese tipo de ejemplos, no puede ser todo negativo. Saludarte a ti, Hardy, muchas gracias al canal por darme la oportunidad de tener una visión acá de un chilote y que lo pase muy bien. No, pero antes de despedirlo, usted también sigue militando en el Partido Socialista. La misma pregunta le hago a Rodrigo, en su partido. ¿Usted sigue militando en el Partido Socialista, Manuel Ballestero? Evidente que sí, mi querido partido, fui presidente regional, fui miembro de la Comisión Política, fue su partido por muchos años, ¿cierto? Así que aquí estamos. Oye, ¿puedo hacer una pregunta, Manuel? ¿Le puedo hacer una pregunta a Manuel, o no? Sí, claro. Manuel, oye, en esta discusión entre Fidel y Gerboy, ¿a quién le encuentra la razón? Es que lo que pasa es como preguntarte a ti, ¿a quién le encuentra la razón? ¿A Santana o a Moreira? Yo creo que si tú no, a Santana, ahí te respondí. Ya. Ahí te respondí. No, esas cosas yo no las ventilo nunca por ya, esa pregunta que siga posteriormente aquí después de Pedro Díaz. Muchas gracias. ¿Usted está en Concepción, Pedro Díaz? Sí, en Concepción con mi familia. ¿Todo bien por allá o no? Todo bien, pues tengo mi familia repartida en Iquique y mi hija acá en Concepción, así es que todo bien, gracias a Dios. Y usted milita en la Academia, en la Universidad Austral de Chile, ¿cierto? Allí sí. Usted es bastante militante. Sí, ahí estoy esperando que se abra el partido de Colo-Colo para tirarme como presidente. Eso. Muy bien. Mira, pues mira. Tienes mi apoyo, Pedro, tienes mi apoyo, ¿ah? Vale. Mira, esta es una noticia bomba. Aquí Pedro Díaz, el sociólogo, director de la Escuela de Administración Pública, Universidad Austral de Chile, quiere ser presidente de Colo-Colo y destronar a Aníbal Mosa, otro puertomontino más. Esta es la noticia de hoy día. Como partido político, un partido de Colo-Colo. Y a usted, a todos ustedes, estimados auditores y televidentes de Agenda Abierta, solamente desearle que tengan una buena semana. Vienen días de lluvia, por tanto debemos cuidarnos muchísimo más. La fórmula es quedarnos en la casa lo más posible, efectivamente distanciamiento físico y usar todas las precauciones, lavarnos las manos, ocupar gel y tratar de ser mejores personas. Efectivamente son días complejos en materia económica, en materia sanitaria, mucha gente la puede pasar mal, dependerá de nosotros que de esta cosa salgamos adelante. Para esto se requiere muchísima unidad, se requiere estar trabajando de manera unida. Los chilenos siempre hemos dado buenas lecciones para salir adelante y espero que esta no sea una ocasión que podamos perder. Así que muchas gracias, estimados televidentes, y nos despedimos de Agenda Abierta hasta la próxima semana. Buen fin de semana, muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.